existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes de 14 a 16 y de enero a diciembre, con frío o con sol, aquí en la M530 Somos Radio, antes de comenzar cada programa, nos parece pertinente vincularnos a través de un pacto de imaginaciones. Al fin y al cabo, era Eve de Bonafini la que sostenía que bien pensado el asunto de la radio es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. En el teatro de la mente, en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria, en los recovecos del pasado, como quiera que podamos denominar esta sensación, esta descripción, la idea es que cuando ingresan en nosotros los sonidos o las imágenes, ahora que la radio también tiene su transmisión en streaming, algo acontece en nuestro cerebro que no está completamente predeterminado por nuestras órdenes. No le tenemos que decir al cerebro, como no le decimos al corazón que lata o a los pulmones que respiren, cerebro, usa tu imaginación, porque el cerebro de alguna u otra manera está haciéndolo. Y entonces un sonido puede transformarse en una imagen en una película en movimiento, y un programa de radio, que eso es lo que buscamos al fin y al cabo de las cosas, en una experiencia. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros nos metemos en la experiencia de hoy. En este viernes de frío en la ciudad de Buenos Aires, en este momento en que la inclemencia del otoño preludia la presencia el mes que viene del invierno, y en que tanta y tanta gente en la Argentina, con las necesidades básicas insatisfechas, necesita de todo tipo de calor. Del calor real, del calor simbólico, del calor del abrazo, tal vez del calor de la radio, y de todo ese universo está compuesto también el deseo de que terminemos con esta época oscura y fría en la sociedad argentina. En mayo de 1968 en la Argentina gobernaba un general oscurantista, el general Juan Carlos Onganía, más vinculado al Opus Dei que al espíritu de un ejército nacional y popular, como cualquiera sabrá. El golpe de Estado de 1966, un periodo de esa dictadura que terminaría en el 69, en mayo del 69, después del Cordobazo. Y en ese contexto tóxico para los derechos democráticos, y también en un momento en que la censura operaba de manera formal, una ópera, Bomarzo, fue prohibida en el momento de su estreno en el Teatro Colón. Era una ópera con autores muy connotados de la Argentina. Astor Piazzolla decidió hacer una experiencia a la que llamó una ópera popular o una ópera tanguera o una operita. Cuenta la historia que Piazzolla puso el dinero de su bolsillo para llevar adelante las funciones en un lugar bien connotado del centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida, del estreno mundial de su ópera, letra Horacio Ferrer, música Astor Piazzolla, y que el resultado fue un fracaso económico evidente, sin que la crítica estuviera ni siquiera a la altura de los sueños de Piazzolla. Técnicamente pareció tratarse de un fracaso. Realmente se trató de la presentación en vivo de una serie de materiales que harían historia. Hoy, cuando escuchamos María de Buenos Aires, esa ópera, y nos metemos en el disco, no en el espectáculo, tema 1 del disco, Héctor de Rosas en la voz, nos damos cuenta, como tantas otras veces con Piazzolla, que hizo falta el paso de mucho tiempo para que su importancia, la importancia de sus obras, quedara en el lugar que hoy tiene. El autor y compositor de música de la Argentina más popular en el mundo, en la música de conciertos también. No es menor que aquel Astor Piazzolla que había estudiado composición en París con Nadia Boulanger tras una experiencia con Alberto Ginastera en Buenos Aires. Quisiera impactar con su música más allá del mundo del tango que lo había rechazado. Sus aspiraciones eran altas,
altas, su vuelo era importante. Y basta escuchar ahora. 57 años después, esa música para darnos cuenta cuánto le debe Buenos Aires, cuánto le debe el tango, cuánto le debe la cultura nacional al marplatense educado al principio en las calles de Nueva York, Astor Piazzolla. Había una historia de amor de Piazzolla por una actriz y cantante importante para la que escribió María de Buenos Aires, para que ella fuera la protagonista, y eso no pudo ser. Formalmente fue Amelita Baltar, de ahí en adelante novia, pareja, compañera de Piazzolla e intérprete de parte de su obra, la que asumió la responsabilidad del protagónico de aquella obra que hablaba sobre milagros posibles en la gran ciudad de Buenos Aires, sobre las mujeres de la calle y de la vida. Ahora que es la hora y que un rumor de yerba mora trasnocha en tu silencio, por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora. Piazzolla había visto una famosa comedia musical estadounidense que llegó con gran éxito al cine. Para siempre, y van de asalto por vos mis brujas rubias a tanguear misas calientes al alba con sus largas putañías de contraltos. Como le había propuesto a Horacio Ferrer hacer canciones al estilo de los Beatles, cuando el éxito de los Beatles, y de ahí salieron algunos tangos un poco psicodélicos. Y zurdamente, cuando vio West Side History, a él le pareció, che, nosotros acá también podemos hacer esto. En la tiniebla de la frente. Una obra con ballet, con coros, un musical tanguero. Ahora que en la sórdida tensión filibustera de un clave bien trampeado, pero tenía que financiarla de su propio bolsillo. No había tanto dinero ni nadie que apostara por Piazzolla. Una trotera. Ahora que el rencor, con rabia y pólvora de un beso, gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe en ay menor. ¿Cuántos artistas musicales del presente, del futuro de Piazzolla, interpretan hoy estas obras en el mundo? Ahora que ya estás de nunca más, niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz. Porque independientemente de las puestas de la obra completa de María de Buenos Aires, con un poco de la mía, hay temas de esta obra como Fuga y Misterio, Fiato negro y como Milonga de la Anunciación, que pertenecen al corpus de lo mejor de la historia de la música popular con origen en el 2x4 aquí en el Río de la Plata. Atravesando las fronteras sencillas de la muerte, he de traer tu canto oscuro. Tendrá. Horacio Ferrer diría que se trataba de una cantata, finalmente, al estilo de la cantata de Santa María de Iquique, del grupo Pilapayún en Chile, autor Luis Advis. Y al duro y dulce son fantasma de sus ecos las futuras Marías, repechando Santa Fe rumbo a otra aurora, se apurarán temblando sin saber por qué se apuran. Ahora que es la hora, humo zaino y yerba mora, penacho de relente, ya tu voz María mente vendrá con tu memoria aquí, pequeña.
María de Buenos Aires se convirtió en un estereotipo. Ahora que es tu hora, María de Buenos Aires. Horacio Ferrer explica el origen de la obra y cómo fue transformándose por la falta de recursos. Alguien le había sugerido o le gustaba a él mucho un musical de Broadway que luego llegó a cine, que se llamaba West Side Story. Y él me pedía que dentro de esa manera de escribir yo le hiciera un libreto para West Side Story. Yo había estrenado pocos años antes mi primera obra de teatro, que era también una obra musical, que se llamaba El Tango del Alba, que era una biografía muy fantasiosa, por cierto, de Ángel Villoldo. Y él sabía de ese estreno y por eso me lo encargó. Y a mí me salió otra cosa, me salió María de Buenos Aires. Nosotros queríamos esa obra con ballet, con coros, con varios solistas, vocales, con actores, pero tuvimos que resignarnos a hacer una cantata. Esa cantata que después ha florecido en versiones escénicas, o sea que el material está como para hacer. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que resumirla por falta de recursos. Tema 1 del disco 2 de la publicación en formato discográfico de María de Buenos Aires. El recitado es del propio Horacio Ferrer. María de Buenos Aires murió por primera vez. La enteraron, ya era tarde, con sus muecas funerales, un puñal y un cascabel. En la década siguiente, en la apertura de lo que formalmente fue como su carrera solista, Luis Alberto Spinetta, que admiraba mucho a Piazzolla, a tal punto que se turbaba y que no quiso aceptar una sugerencia de Piazzolla para trabajar juntos porque se creía un músico menor al lado del maestro, escribió una canción en que decía: nunca me oíste a tiempo, siempre tuviste miedo. De cuando fue la niña, le hablaba a todos y a nadie sobre lo que pasa con ciertos artistas que anticipan, que en lugar de ser la réplica de la réplica de la réplica de algo original, se animan a ser ellos originales e intentar influir sobre el resto y el futuro. Dos malenas de relente que habían muerto muchas veces. Claro, los que consideraban que el tango era básicamente el baile del tango se encontraban con un problema aquí. Un autor, Horacio Ferrer, un compositor, Astor Piazzolla, que creían que eso era fácil y que ya estaba hecho y que había que aportarle a la historia del 2x4 nuevos elementos, vínculos con la modernidad, estéticas diferentes, acentuaciones distintas, y que sin creer demasiado en que el apoyo del tango les resultaría vital, encontraron otros públicos, fundaron nuevos públicos, de algún modo estaban reclamando: che, alguna vez valórennos. Amelita Baltar cantaba folclore cuando, en circunstancias que son muy hermosas de explicar, Astor Piazzolla, triste, solo y desesperanzado y sin tener una cantante para su obra, terminó conmovido por su modo de interpretar. Así lo contaba la propia Amelita Baltar. Él me escucha y le interesa mi voz, esa cosa dramática, para interpretar María de Buenos Aires. Me llama para incluirme, para protagonizar la operita, ¿no es cierto? María de Buenos Aires. Y empieza una época un momento de mi vida desconocido para mí, que yo nunca me hubiera imaginado vivir. Creo que ningún cantante o ninguna cantante piensa que en algún momento de su vida, tal vez lo puede soñar, pero piensa que en algún momento de su vida va a estar al lado de uno de los más grandes del mundo, que está escribiendo para ella, para él, hablando como un ser humano, ¿no? Y que le está escribiendo las cosas a su medida.
marionetas chuecas y locas que una violeta en La milonga de la Anunciación, uno de los hits de la obra. con un cuchillo en los dientes por el revés de mis caderas tordillas surciendo van un gran remiendo en flor de hinojo y de sisal. Ay, A nadie puede escapársele que Amelita Baltar, además de ser una cantante fundamental, una forma de frasear completamente diferente, una voz dramática, este es su tono, era una mujer muy bella, como otras figuras que se relacionaron estética, artística y personalmente con Piazzolla. En las biografías de Piazzolla suele contarse que, triste por la negativa de la mujer de la que estaba enamorado, ella era una figura, estaba casada con un hombre de dinero, se apartó después del comienzo de esa relación. Un día saliendo de Caño 14, en la calle Talcahuano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un local muy connotado de la historia del tango, ahí donde cantaba Roberto Goyeneche, donde iba de público Aníbal Troilo, a veces tocaba, y el anfitrión, el dueño, era Tilio Stampone. A mitad de la misma cuadra, en un local de venta de comida del norte argentino, donde hay números, todavía existe el lugar, de folclore, a Piazzolla le llamó la atención una cantante que estaba ahí, que entró, que la escuchó y que ese fue el comienzo de la relación con Amelita Baltar. Esa relación proseguiría hasta la parte de la vida de Piazzolla que transcurrió en Italia en los años 70, grabando ahí con Jerry Mulligan un disco clave en la historia de su éxito en el mundo. Esto cuenta Héctor de Rosas sobre cómo Piazzolla llegó a Amelita Baltar. Yo fui, por suerte, el que le dio el ok cuando escuchamos a Amelita, ¿no? En un lugar que estaba al lado del Caño 14. Poncho Verde creo que se llamaba el lugar. Y ella salió con su guitarra y era vistosa, una chica muy agradable, ¿no? Y Piazzolla le preguntó, ahora viene una anécdota, le preguntó, ¿qué opinás? Digo, da la voz exacta para lo que estás escribiendo vos. ¡Qué gambas! Así me dijo Piazzolla. ¿Qué no entendían de Fuga y Misterio en su momento? ¿Qué conspiración de sordos rodeaba a Piazzolla? Si solo fuera por este tema escrito con el criterio de la fuga. O sea, Johann Sebastian Bach traído a Buenos Aires de los años 60. La ópera tanguera, la operita, la cantata sería completamente histórica e inolvidable. Y en la obra, este instrumental era un tema más. Hoy podemos leerlo como una declaración de principios. Escuchen, amigos, escuchen. Esto estamos haciendo. Mientras los Beatles conmueven al mundo, mientras empieza la historia del rock argentina, mientras Lelutier hace lo suyo, mientras se prohíben óperas, mientras aparece Mafalda, yo estoy haciendo esto. ¿Que no se puede bailar en las milongas del 2x4 tradicional? Bueno, arréglenselas. Encuentren la forma de bailar. Que hay disonancia, sí, es un estilo.
Cuando los entusiastas comparan a Piazzolla con los grandes compositores de la historia de la música culta. ¿A dónde ubicamos este solo de violín? Y sin embargo Piazzolla tuvo que defender a veces a trompadas en la televisión, la clase de música que le proponía a una sociedad. Y llegó a decir cosas realmente ofensivas para la historia del tango, indignado por la falta de aceptación y reconocimiento. Por suerte es esta una historia con final feliz. No triunfaron los sordos, sino que triunfaron los oídos sensibles del mundo. María de Buenos Aires, tema 8 del disco 2, el final de la obra. Estamos recordándola desde la publicación del disco en mayo de 1968. Ópera tango, operita, cantata. Hoy es domingo y al día lo sacan del domingario, una novia sin domingo y el penúltimo borracho. Hoy es domingo. Demasiada Con leche. lógica cultural Desde el badajo de para un género de música popular, capuchino, tres o todo lo contrario, el intento de, sobre los misales, la cultura popular básica de la Argentina, derrotadas, elevar el piné, alegres, proponerle al público matronas, un tango laurel distinto. con ajo.